bajo el sol abrasador y en la tierra seca de Gilead, apareció un hombre cuyo destino estaba escrito para convertirse en uno de los profetas más grandes en la historia de la humanidad. Elías, el Tisbita. Elías no necesitó crónicas escritas para que su fama se extendiera, ya que su historia resonaba más fuerte que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., cuando todo el reino de Israel estaba sumido en las sombras de la decadencia de la fe, Elías se convirtió en un faro de verdad. Desafió a los reyes, aquellos que ostentaban el máximo poder, y revitalizó la fe del pueblo en una época en que la oscuridad parecía haberlo dominado todo. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, ya que incluso el profeta Malaquías había predicho su aparición. La profecía en Malaquías 4:5 resuena como un poderoso presagio. Elías, el profeta de Dios, aparecerá antes del gran y temible día del Señor. Esta profecía ha sembrado en el corazón de las personas la esperanza del regreso de este mensajero divino. La imagen de Elías, envuelta en misterio, solo aumenta la maravilla en torno a esta figura. Aunque la Biblia menciona su origen en Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que lo convierte en uno de los personajes más enigmáticos y despierta gran curiosidad. Elías no solo es un profeta con palabras poderosas, también se destaca por su increíble resistencia física, como se demuestra en la historia de 1 Reyes 17:1, donde desafía al rey Acab con una profecía sobre una gran sequía. Uno de los eventos memorables es cuando Elías corre delante del carro de Acab desde el Monte Carmelo, un testimonio de su extraordinaria fortaleza física. La vida de Elías está marcada por actos poderosos y la intervención divina de Dios. Después de enfrentarse a Acab, Elías es guiado por Dios al arroyo Kerit, donde es milagrosamente alimentado por cuervos, un símbolo del cuidado divino que Dios le brinda. Si te interesa este tipo de contenido sobre la enseñanza bíblica, apóyanos suscribiéndote y activando la campana para no perderte nuestros próximos videos. Cuando el arroyo se secó, Dios guió a Elías a Sarepta, un lugar en Sidón, donde conoció a una viuda que lo acogió, tal como se profetizó en Lucas 4:26. Allí, Elías dio testimonio del poder de Dios al proporcionar alimentos de manera milagrosa, demostrando así el cuidado continuo de Dios. La historia de Elías también se refleja en la parábola de Lucas 17:8-10, que ilustra la humildad y la responsabilidad del siervo, similar a Elías, quien vivió fiel a su misión. Su viaje no solo está lleno de milagros, sino que también es una lección sobre la fe y la obediencia, extendiéndose desde los valles de Galaad hasta las tierras de Ario y Galilea, transmitiendo mensajes eternos sobre la confianza en Dios. En uno de los tramos de su camino, Elías tuvo un encuentro memorable con 10 leprosos, quienes clamaron a Jesús para recibir sanación en su situación de abandono social. Al verlos, Jesús les indicó que se presentaran ante los sacerdotes, un acto que reflejaba su fe y que resultó en su sanación. Uno de los sanados, un samaritano, reconoció el milagro que había recibido y regresó para alabar a Dios y expresar su gratitud hacia Jesús, lo que refleja la universalidad de la gracia divina. Finalmente, Elías llegó a Sarepta, donde su viaje continuó bajo la guía de Dios. Elías se encontró con una viuda que estaba en una situación difícil, ya que la cantidad de harina y aceite que le quedaba estaba casi agotada. Para traer esperanza, Elías le pidió que le diera un pan y le prometió que el suministro nunca se agotaría hasta que volviera la lluvia.
Esta promesa creó un desafío para la fe de la viuda, obligándola a reflexionar sobre su confianza en Dios. Cuando las cosas parecían estabilizarse, el hijo de la viuda de repente cayó gravemente enfermo, lo que la sumió en un estado de desesperación. En medio de su confusión, ella criticó a Elías, expresando el dolor y la impotencia humana al enfrentarse al sufrimiento. Ante la tristeza de ella, Elías se sintió conmovido. Decidió orar por el niño, confiando en el poder de Dios. Lo llevó en brazos, listo para interceder y pedir a Dios que bendijera al niño. En la habitación del niño, Elías clamó a Dios, inclinándose y extendiendo su cuerpo sobre el niño, mostrando una intensa súplica. Milagrosamente, la vida regresó al niño, y su madre, al presenciar este milagro, reconoció el poder de Dios a través de Elías. Se dio cuenta de que él no era solo un hombre común, sino un verdadero mensajero de Dios. Este acto no solo reafirmó la misión de Elías, sino que también mostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias a este milagro, la fe de la viuda fue restaurada y su historia se convirtió en un testimonio vivo de la presencia y el poder de Dios en la vida de las personas. Sin embargo, Elías pronto se enfrentó a un nuevo desafío en el Monte Carmelo, cuando toda la región sufría de una grave sequía. Dios le ordenó que se presentara ante Acab, prometiendo que enviaría lluvia al país sediento. Este encuentro marcó uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Acab en ese momento enfrentaba una grave hambruna en Samaria. En este contexto, Abdías, un devoto seguidor de Dios, desempeñó un papel crucial al proteger a los profetas de la masacre de Jezabel. A pesar de ser consciente de las amenazas, Elías estaba decidido a cumplir con el mandato divino, continuando su camino con valentía. A lo largo de la vida llena de desafíos de Elías, desde ayudar a la viuda a obtener un suministro continuo de alimentos, hasta prepararse para el enfrentamiento decisivo en el Monte Carmelo, cada evento marca claramente la confianza y la dependencia total de Dios. Sin embargo, no solo Elías fue puesto a prueba, sino también las personas a su alrededor. Su historia refleja la fuerza y la fidelidad de Dios en todas las circunstancias, convirtiéndolo en un símbolo sagrado que perdura en la historia de los profetas de Israel. En medio de la sequía y la escasez, el rey Acab y su leal asistente, Abdías, se enfrentaron a un dilema difícil: ¿cómo proteger su ganado y mantener la vida en este entorno tan hostil? En lugar de esperar un milagro, decidieron separarse para buscar pastos en las tierras que se estaban marchitando. Acab, con la arrogancia de un rey, eligió un rumbo, mientras que Abdías, con cautela y humildad, tomó otro camino. Esta separación no solo fue una decisión en tiempos de crisis, sino que también reflejó dos posturas diferentes. Una persona que avanza con el poder y el orgullo de la realeza, y otra que camina con una profunda fe en la protección de Dios, a quien ha servido en la sombra al proteger a los profetas de la masacre de Jezabel. En su búsqueda de pasto para el ganado, Acab y Abdías esperaban descubrir algunos campos de hierba que aún quedaban. En un momento inesperado, Abdías se encontró con Elías y lo reconoció de inmediato. No solo mostró respeto, sino que también expresó su preocupación. Sabía que Acab estaba buscando a Elías y temía las consecuencias de revelar la presencia del profeta. A pesar de ser un devoto desde su infancia, Abdías compartió con Elías que había arriesgado su vida para proteger a los profetas de Dios, a pesar de la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era firme,
pero la ansiedad por la posible represalia de Acab pesaba sobre él, resaltando los conflictos entre la fe y el miedo que estaba enfrentando. Abdías recibió la promesa de Elías de que él se presentaría ante Acab. Este encuentro no era solo una simple reunión, sino que también representaba un enfrentamiento de fe, marcando la preparación para los grandes desafíos que se avecinaban en el Monte Carmelo. Siguiendo las instrucciones de Elías, Abdías se dirigió hacia Acab para informarle sobre la presencia del profeta. Al encontrarse, Acab inmediatamente acusó a Elías de ser la causa de los problemas de Israel. Elías respondió con firmeza, refutando la acusación y señalando que la verdadera causa de las dificultades en el país era la idolatría y la desobediencia a los mandatos de Dios. Elías propuso un gran desafío en el Monte Carmelo, con el objetivo de reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Este encuentro tenía un significado profundo, invitando a todos a decidir claramente sobre su fe. ¿Seguirían a Dios o a Baal? Ante una multitud dividida en sus creencias, Elías se enfrentó a ellos y presentó una opción clara: seguir a Dios o a Baal. Con un mensaje directo y poderoso, Elías los retó a tomar una decisión definitiva. La prueba que se propuso era simple pero de gran impacto. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, con el fin de demostrar el poder del Dios que cada grupo había elegido seguir. Elías planteó un gran desafío con 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para él mismo, estableciendo que solo Dios podría responder con fuego del cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad de esta prueba, aceptó participar. Elías instruyó a los profetas de Baal para que eligieran su toro y lo prepararan, llamando a sus dioses para encender el fuego. Este momento no solo era una prueba de poder divino, sino también un enfrentamiento entre la fe genuina y las prácticas de idolatría que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no recibieron ninguna respuesta. En su desesperación, realizaron rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes en busca de una manifestación divina. Al observar la futilidad de sus esfuerzos, Elías se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. La desesperación de los profetas aumentó, pero ni sus gritos ni sus rituales de autoflagelación lograron atraer ninguna respuesta. Finalmente, Elías llamó a la gente a acercarse y reconstruyó el altar del Señor que había sido destruido, utilizando 12 piedras para representar a las 12 tribus de Israel, reafirmando la unidad y el patrimonio espiritual del pueblo. Elías preparó su sacrificio con cuidado, colocando la leña y el toro sacrificado en el altar. Y luego ordenó que se vertiera agua sobre él no solo una vez, sino 3 veces, saturando completamente la ofrenda. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor, no solo pidiendo una respuesta sobrenatural, sino también que los corazones del pueblo se volvieran de nuevo hacia Dios. En ese instante, el fuego del Señor descendió y consumió la ofrenda, la leña, las piedras e incluso el agua, demostrando el inmenso poder de Dios. Antes del milagro que ocurrió en el Monte Carmelo, los testigos reconocieron al unísono el poder absoluto de Dios, clamando: «El Señor es Dios». Para llevar a cabo la justicia divina, Elías ordenó llevar a los profetas de Baal al arroyo Quizón, donde fueron ejecutados.
Este acto no solo puso fin a la adoración a Baal, sino que también simbolizaba la restauración de la lealtad del pueblo de Israel hacia Dios. Después de la victoria resonante, Elías anunció que la lluvia regresaría. Subió al monte Carmelo, se inclinó en oración y esperó la señal de la bendición prometida por Dios. Tras enviar a su siervo a observar el cielo 7 veces, finalmente apareció una pequeña nube, señal de que un cambio estaba por llegar. De inmediato, el cielo se oscureció y una fuerte lluvia comenzó a caer, representando la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, esta victoria trajo consigo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó la vida de Elías, obligándolo a huir para protegerse. Desalentado y temeroso, Elías dejó el lugar, corriendo hacia la región de Beerseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y sumido en la desesperación, buscó refugio en el desierto, expresando su deseo de renunciar a la vida, sintiéndose incapaz de continuar. Bajo la sombra de un árbol de enebro, en su momento más difícil, Elías reveló su vulnerabilidad y humanidad, mostrando las emociones que todos enfrentamos en tiempos de dificultad. Pero en el momento en que más necesitaba ayuda, un ángel del Señor se le apareció, trayendo alimento y consuelo, recordándole que siempre hay esperanza y fuerza en los momentos oscuros. En este momento lleno de desafíos, Elías recibió el cuidado de un ángel, quien le trajo un pan horneado sobre brasas y un jarro de agua. Estos regalos no eran simples alimentos, simbolizaban la presencia amorosa y el cuidado continuo de Dios. Fortalecido por este alimento celestial, Elías emprendió un largo viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, un lugar famoso por sus encuentros sagrados y revelaciones divinas. Mientras tanto, Jezabel había encolerizado tras la derrota de los profetas de Baal y juró vengarse de Elías. Ante esta amenaza, Elías buscó refugio en una cueva en el monte Horeb para escapar de la persecución. Allí tuvo una experiencia espiritual profunda. Dios le preguntó por qué estaba allí, y Elías expresó sinceramente su inquietud. No solo su celo por el Señor, sino también su sensación de soledad y desesperanza. Esta honestidad mostró tanto la profundidad de su fe como las serias dificultades que enfrentaba Israel. Dios eligió no manifestarse a través de fenómenos grandiosos como viento fuerte o fuego brillante, sino a través de una voz suave y delicada, recordándole a Elías que su presencia se puede encontrar no solo en eventos espectaculares, sino también en momentos tranquilos. Al escuchar esta voz, Elías cubrió su rostro con su manto, mostrando reverencia y saliendo de la cueva para recibir nuevas instrucciones de Dios. Tras reafirmar su fervor, Dios le confió a Elías nuevas misiones, abriendo un nuevo capítulo en su camino profético, que incluía regresar al desierto de Damasco, ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor en esta grandiosa misión. Elías, en su misión divina, no solo recibió nuevas instrucciones, sino que se convirtió en un símbolo de la continuidad del plan de Dios para Israel. Uno de los mensajes más importantes que Dios le reveló fue la existencia de 7,000 fieles que no habían adorado a Baal. Este descubrimiento trajo a Elías esperanza y consuelo, recordándole que no estaba solo en su lucha por mantener la fe en Dios. En el monte Sinaí, Elías experimentó una profunda transformación espiritual, al recibir no solo instrucciones específicas, sino también la certeza de que la misión de Dios continuaría incluso cuando Él ya no estuviera presente. Con esta renovada fe, Elías se preparó para llevar a cabo las nuevas tareas que Dios le había encomendado. La primera misión fue buscar a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba trabajando en el campo.
Cuando Elías colocó su manto sobre Eliseo, no fue solo un acto simbólico. Marcó la transferencia de la responsabilidad profética a la siguiente generación. Eliseo, al comprender el significado de este momento, decidió dejar su trabajo para seguir a Elías, marcando así el inicio de una nueva era profética en Israel. Antes de comenzar su nueva trayectoria, Eliseo mostró respeto hacia sus padres pidiendo su permiso, un gesto que no solo expresaba gratitud, sino también una transición hacia una nueva vida. Para reafirmar su renuncia a su vida anterior, Eliseo sacrificó el buey que estaba utilizando y compartió la carne con la gente, simbolizando el final de su pasado y el inicio de su misión. La transferencia de poder de Elías a Eliseo no fue simplemente un encuentro. Fue una transformación significativa, reafirmando el compromiso de Eliseo de servir a Dios. Elías, al asumir el papel de sucesor, comenzó su viaje hacia Damasco. Allí, el rey Ben-Hadad de Siria yacía gravemente enfermo y temía por su destino. En un estado de urgencia, el rey envió a Hazael con regalos para Elías, buscando una profecía de Dios sobre su salud. El encuentro entre Elías y Hazael estaba lleno de significados importantes y podría afectar profundamente el futuro de Siria e Israel. Cuando se encontraron, Elías transmitió un mensaje ambiguo. Hazael se recuperaría, pero tendría un destino trágico. Este mensaje no solo revelaba el futuro del rey, sino también los complejos planes de Dios, así como el papel que Hazael desempeñaría en ellos. Al ver el sufrimiento que Hazael podría causar al pueblo de Israel, Elías no pudo contener las lágrimas. Ante la intensa reacción de Elías, Hazael se sintió confundido y desconcertado acerca de las acciones atroces que podría cometer en el futuro. Cuando Elías profetizó sobre el ascenso de Hazael al trono, Hazael dudó de su propia capacidad para llevar a cabo tales actos malvados, pero Elías dejó en claro que era lo que Dios había revelado. Al final, Hazael regresó para informar a Ben-Hadad, cargando con la pesada carga de lo que estaba por venir. Ahab, rey de Israel, había deseado obtener la viña de Naboth para convertirla en un jardín personal. Cuando Ahab le propuso un intercambio o comprar la viña, Naboth se negó rotundamente, protegiendo así la herencia familiar y cumpliendo con la ley de Dios. Esta decisión llevó a Naboth por un camino trágico, haciendo que Ahab regresara a su palacio desanimado y enfadado. Esta reacción no solo reflejaba el carácter de Ahab, sino que también indicaba la corrupción que imperaba en su reinado, una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Jezabel, esposa de Ahab, cuestionó la autoridad de su marido y argumentó que él debía tener el poder apoderarse de lo que quisiera. Con un plan astuto, Jezabel redactó cartas falsificadas en nombre de Ahab, utilizando el sello real para indicar a los líderes de la ciudad de Naboth que organizaran un ayuno y llevaran a cabo un juicio falso contra Naboth, acusándolo de blasfemia, un crimen que era castigado con la muerte. Jezabel llevó a cabo su plan con meticulosidad. Naboth, que antes era respetado, ahora fue públicamente humillado. Siguiendo las órdenes de la reina, los líderes de la ciudad colocaron testigos falsos para acusarlo de blasfemar contra Dios y el rey. Esta cruel conspiración resultó en su muerte por apedreamiento. El éxito de este plan no solo mostró la manipulación y la avaricia del poder real, sino que también reflejó una profunda injusticia en la sociedad. La muerte de Naboth se convirtió en un símbolo de la grave decadencia moral de Israel bajo el reinado de Acab. Después de la ejecución de Naboth,
Jezabel rápidamente informó a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Sin dudarlo, Acab tomó posesión de la viña, un acto que no solo demostró su rendición al mal, sino también la fuerte influencia de Jezabel. Cuando Acab entró en la viña de Naboth, la palabra del Señor llegó a Elías, quien recibió la instrucción de confrontar a Acab por su asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab marcaría un momento de gran tensión y significado espiritual. Elías, siguiendo la directiva de Dios, se acercó a Acab en la viña para transmitir un mensaje grave sobre las consecuencias de las acciones del rey. Le advirtió que el mismo destino que le ocurrió a Naboth también le sobrevendría a él y a toda su familia. Al ver a Elías, Acab lo acusó de ser un enemigo, pero Elías respondió exponiendo la verdad detrás de los actos de Acab. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una ruina completa y que Jezabel tendría un final trágico. Esta profecía fue una manifestación de la justicia divina ante la corrupción y el mal que se habían arraigado. La narrativa de Naboth, Acab y Jezabel sirve como un recordatorio contundente de las consecuencias que surgen del pecado, la avaricia y la injusticia, enfatizando la importancia de la integridad y la lealtad a Dios, incluso en medio de provocaciones severas. La proclamación de Elías fue grave y simbólica, declarando que los perros devorarían los cadáveres de aquellos en la familia de Acab que murieran dentro de la ciudad, mientras que los pájaros consumirían a los que perecieran en los campos, ilustrando la seriedad del juicio divino contra el reinado de Acab. Bajo la oscura influencia de Jezabel, Acab se había desviado de los caminos de Dios, sucumbiendo a la adoración de ídolos y las prácticas pecaminosas de los amorreos, a quienes Dios había expulsado de Israel. Sin embargo, después de escuchar las severas advertencias de Elías, Acab mostró un inesperado cambio de corazón. Rasgó sus vestiduras y se puso saco, un símbolo tradicional de luto y arrepentimiento, revelando que incluso en tiempos difíciles siempre hay potencial para la redención. A pesar de este aparente cambio en la actitud de Acab, la narrativa no concluyó allí. Las complejidades de la autoridad y la influencia divina continuaron evolucionando, particularmente en lo que respecta a quién lideraría Israel a continuación. Con Acab muerto, su hijo Ocosías asumió el trono, pero, tras sufrir heridas, buscó consejo de Baal-zebub, el falso dios de Ecrón, descuidando completamente al Dios de Israel. En respuesta, Dios envió un ángel para instruir a Elías a confrontar a los mensajeros del rey, desafiando su decisión de consultar deidades paganas. Elías entregó una profecía terrible. Ocosías no se recuperaría de sus heridas y finalmente moriría, destacando el conflicto continuo entre los mandamientos divinos y las decisiones tomadas por los gobernantes de Israel. Cuando el rey Acazías cayó gravemente enfermo, no buscó la guía del Señor, sino que recurrió a los dioses paganos, lo que resultó en un juicio severo de Dios a través de Elías. Cuando los mensajeros regresaron con el mensaje de Elías, Acazías les preguntó sobre la identidad del que les había hablado. Al escuchar la descripción, se dio cuenta de que era Elías. En un intento de enfrentarse a Elías, Acazías envió a un capitán con 50 hombres. Pero Elías, en su papel como representante de Dios, pronunció un juicio divino, afirmando que si realmente era un hombre de Dios, fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Así sucedió, confirmando nuevamente el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso ante la oposición de reyes.
Tras el fracaso de los 2 primeros capitanes, Acazías envió a un tercer capitán con 50 hombres. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán se acercó a Elías con humildad, se arrodilló y pidió por la vida de él y de sus hombres. Reconociendo el poder divino de Elías, el capitán aceptó la presencia de Dios. El ángel del Señor instruyó a Elías para que fuera con él sin temor. Este evento demostró que la humildad de conciencia del poder de Dios pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos, incluso en las situaciones más tensas. Al mismo tiempo, la historia sobre la codicia de Acab por la viña de Naboth y la manipulación de Jezabel señala las injusticias y la corrupción, mientras que el enfrentamiento entre Acab y Elías en la viña prueba que la justicia de Dios siempre prevalecerá sobre las maquinaciones humanas. El arrepentimiento de Acab solo trajo un aplazamiento para el destino severo que su familia debía enfrentar. Esta situación resalta la misericordia de Dios, demostrando que Él siempre está dispuesto a escuchar las súplicas de arrepentimiento genuino. La historia de Elías y Acab es un testimonio de una verdad profunda. Nadie puede superar a su maestro, y el siervo no puede estar por encima de su señor. La acción de Acab al buscar consejo de dioses falsos refleja los errores de su padre, mostrando un patrón de rebelión y desobediencia que se repitió durante su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Acab no solo resalta la autoridad de los verdaderos profetas, sino que también muestra que Elías, a pesar de enfrentar el poder del rey, se mantuvo firme en su misión de proclamar la palabra del Señor. Cuando Elías y Eliseo partieron de Gilgal, Elías le aconsejó a Eliseo que se quedara, pero con una lealtad intensa, Eliseo se decidió a seguir a su maestro hasta el final. En el camino, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo para preguntar sobre su decisión. Eliseo les pidió que guardaran silencio, mostrando su respeto por el momento sagrado que se acercaba. Al llegar a Jericó, los hijos de los profetas nuevamente preguntaron a Eliseo lo mismo, pero Eliseo se mantuvo decidido a estar al lado de Elías hasta el final. Cuando llegaron a la orilla del Jordán, Elías llevó a cabo una acción de significado especial. Cuando los maestros Elías y Eliseo llegaron a la orilla del río Jordán, Elías realizó un milagro impresionante. Usó su manto para tocar el agua, creando un camino seco que les permitió cruzar el río de manera segura. Este acto no solo ilustró el poder de Dios a través de Elías, sino que también demostró la continuidad de su misión. Después de cruzar, Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó qué deseaba antes de dejar este mundo. Con el fervor de continuar el legado de su maestro, Eliseo pidió heredar el doble de su espíritu, reflejando su deseo de ser un siervo fiel como él. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino junto con un carro de fuego, Eliseo no pudo evitar sentir admiración y tristeza. Para marcar esta transferencia, rasgó su manto, simbolizando el final de su aprendizaje y el inicio de su propia misión. El viaje de regreso a Jericó demostró que el espíritu de Elías había pasado a Eliseo. Al regresar a Jericó, los hijos de los profetas reconocieron a Eliseo no solo como un sucesor, sino como un líder, respetándolo y afirmando que la misión de Elías continuaría viviendo en él. La nueva era comenzó cuando Eliseo asumió el papel de profeta principal de Israel, marcando un punto de inflexión en la historia religiosa. A pesar de ser reconocido como el sucesor de Elías, los hijos de los profetas no dejaron de buscar a Elías,
mostrando respeto y preocupación por su presencia. Aunque Eliseo comprendía el destino de Elías, dudó inicialmente ante esta solicitud. Sin embargo, finalmente, bajo la presión de ellos, accedió. La búsqueda fracasó rápidamente, confirmando que Elías había sido llevado al cielo. La profecía de Elías sobre la familia de Acab se hizo realidad bajo el reinado de Jehú, quien utilizó estas palabras como justificación para erradicar por completo la línea de Acab, llevando a cabo el juicio divino. El fervor de Jehú por purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab se reflejó claramente en su decisión de eliminar a todos los familiares y asociados de Jezreel. En su camino hacia Samaria, Jehú ordenó capturar a los hermanos de Ocosías y no dudó en ejecutarlos, mostrando su determinación de eliminar toda conexión con la familia de Acab. Jehú también se alió con Jonadab, hijo de Recab, un hombre conocido por su devoción al Señor. Esta acción no solo demostró el compromiso de Jehú con la purificación del país, sino que también reflejó su firme voluntad de revitalizar la adoración verdadera a Dios. Jehú continuó su esfuerzo por limpiar Samaria, consolidando una nueva era en la historia de Israel y manifestando un regreso al temor y la obediencia al Señor. Las acciones de Jehú no solo buscan cumplir los propósitos de Dios, sino que también resaltan la importancia de ser fiel a Él y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. La vida y el ministerio de Elías y Eliseo son testimonios vivos de la intervención divina y la constante fidelidad de Dios hacia su pueblo. A través de estas historias se nos recuerda que nuestras vidas deben ser vividas en obediencia, confianza y servicio sincero a Dios. La relación entre Dios y sus profetas demuestra confianza mutua, compromiso e intervención divina en los momentos críticos. Estas historias no solo tratan sobre milagros y desafíos superados, sino que también revelan la profunda humanidad de estos hombres de Dios, quienes experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Al recibir el manto de Elías, Eliseo no solo heredó la autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Aunque realizó muchos milagros similares a los de Elías, Eliseo también mostró compasión hacia las necesidades de la gente común. Desde purificar las aguas de Jericó hasta multiplicar el aceite de la viuda, Eliseo demostró que el poder de Dios se manifiesta no solo a través del juicio, sino también mediante actos de misericordia y provisión. La transición entre el ministerio de Elías y Eliseo también ilustra un principio importante en la obra de Dios: la sucesión y la mentoría. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también está preparando a las generaciones futuras de profetas. La historia de Elías y Eliseo nos ofrece una visión profunda sobre la intervención de Dios en la vida cotidiana, especialmente en una época en la que la corrupción y el poder político amenazaban con desviar al pueblo de Israel. A través de Elías y Eliseo, Dios no solo se opuso a los reyes y a las estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente las necesidades esenciales de su pueblo, recordándonos que cada aspecto de nuestra vida está bajo su cuidado. Las experiencias de estos dos profetas nos animan a mantener nuestra fe, incluso frente a dificultades y soledad. Aunque enfrentaron momentos de profunda tristeza, también experimentaron la presencia confortante y fortalecedora de Dios a su lado. La vida de Elías y Eliseo es un testimonio del compromiso de Dios con sus siervos. En los momentos difíciles,
podemos confiar en que Él sigue actuando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Y nos invita a vivir vidas de obediencia y fe profunda, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La historia de Elías y Eliseo no solo son relatos de fe y milagros de la antigüedad, también reflejan principios atemporales que se pueden aplicar a nuestra vida espiritual hoy. Cada narración, cada milagro y cada desafío que enfrentaron estos profetas nos permiten reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe, sacando lecciones y creciendo. Uno de los mensajes más poderosos de sus vidas es la fuerza de la oración y la dependencia de Dios. Tanto Elías como Eliseo mantenían una relación cercana con el Creador, buscando su voluntad y dirección, lo que les permitió actuar con valentía y confianza incluso en las situaciones más difíciles. Nos enseñan que la verdadera eficacia y propósito de nuestras vidas no provienen de nuestras propias habilidades, sino de la fuerza de Dios. En un tiempo en el que la fe verdadera era constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia, ambos profetas se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando los poderes terrenales y espirituales de su época. El legado de Elías y Eliseo también subraya la importancia de la enseñanza y el discipulado en la fe, mostrando que la transmisión de conocimiento, experiencia y sabiduría es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Eliseo fue preparado para continuar la obra de Dios, destacando que tenemos la responsabilidad de compartir nuestra vida y fe con quienes nos rodean, construyendo y fortaleciendo así la comunidad de fe. La vida de los profetas Elías y Eliseo es un testimonio del poder y la providencia de Dios. A través de cada prueba y victoria, la mano de Dios siempre está presente para cumplir sus propósitos divinos. No solo fueron instrumentos de Dios en su tiempo, sino que también nos dejan lecciones valiosas para hoy, animándonos a vivir con una fe profunda, valentía y total dependencia de Dios. Estos profetas nos invitan a mirar más allá de nuestras dificultades actuales para encontrar esperanza, fuerza y un propósito mayor en la soberanía de Dios. Son como faros que nos guían hacia una relación más profunda con el Dios eterno. A través de las historias de Elías y Eliseo, no solo escuchamos sobre milagros y eventos extraordinarios, sino que también vemos los corazones de hombres que, a pesar de sus debilidades y luchas, se esforzaron por seguir la voluntad de Dios. Nos desafían a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. Otra lección valiosa de sus vidas es la perseverancia en la oración. En particular, Elías demostró que la oración efectiva no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, tanto Elías como Eliseo no buscaban gloria para sí mismos, sino que siempre dirigían toda la gloria hacia Dios. En una época en la que la autopromoción se ha vuelto común, Elías y Eliseo se convierten en modelos vivos de humildad y alabanza a Dios, recordándonos que todas las bendiciones y cosas buenas provienen del Creador. La lección sobre la fidelidad de Dios es uno de los consuelos más grandes. A través de las pruebas, necesidades y momentos de desesperación que enfrentaron, vemos que Él siempre está presente, no solo para proveer y proteger, sino también para guiarnos y corregirnos con amor infinito. Las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios, quien nunca nos abandona.
El legado que estos dos profetas dejaron vive y continúa impactándonos poderosamente hoy, alentándonos a vivir con una fe firme, oraciones fervientes y un corazón humilde. Nos inspiran a construir un legado de fe y obediencia, no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones. Sus vidas no son solo relatos del pasado, sino una luz que nos guía sobre lo que podemos lograr al confiar en Dios. A través de sus experiencias, se nos invita a cultivar una relación más profunda y poderosa con el Señor, quien permanece inmutable a lo largo de las eras. En el mundo de hoy, la grandeza no radica en la búsqueda de la fama, sino en la obediencia y la lealtad a lo que Dios nos llama a hacer. Elías y Eliseo, con su firme fe en la verdad de Dios, se mantuvieron firmes ante una cultura que se desvió, convirtiéndose en un modelo para nosotros en ser guías en nuestra propia era. En un tiempo marcado por la inestabilidad y el relativismo moral, sus ejemplos nos instan a mantenernos firmes en nuestras convicciones, portando la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. El valor de Elías al enfrentarse a los profetas de Baal y la compasión de Eliseo al ayudar a quienes lo necesitaban nos inspiran a enfrentar los desafíos actuales con fe y esperanza. También estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios nos ha dado para marcar una diferencia en nuestras comunidades. Finalmente, el autor anima a los lectores a participar, invitándolos a suscribirse para no perderse el contenido valioso en el futuro, y juntos expandir la luz y el conocimiento a más personas.